Oh yeah, polvo y miseria aquí, en un lugar fuera de el puro silencio, más un lugar muy bonito. Y algo que hay muchos que gustan, un cafecito. Y aquí llega traición. Creo que es la palabra cuando vemos Pedro. Por ejemplo, vi una película en mi reposo de Pedro, de la vida de Pedro. Y este tiempo donde Nero estaba quemando los cristianos. En ese tiempo, que yo entiendo, llamaron cristianos porque siguieron a Cristo, era más pura, mas también tenía problemas. Cuando leemos las cartas de todos los apóstoles, y hablando los que conocieron y estaban predicando la palabra, compartiendo la palabra, y las conversiones que estaban pasando después de Pentecostés era enorme. Y en el imperio romano tenía una conversión que estaba pasando, que empezó a un rechazo a través de las autoridades, porque cuando vemos de la libertad del evangelio verdadero, hay libertad. Entonces empezamos a dar cuenta que estamos sanos por fin, y las culpas, mas también hay un respeto a las autoridades. Mas cuando gente está libre y no esclavizado, los en poder sienten ofendidos y con miedo que van a perder su autoridad, porque ya la autoridad está en Dios, no en un hombre que quiere ser Dios, como Nero. Pues sí, vemos que entonces el tema es la traición de Pedro, digamos. Hablas de varias cosas, pero el punto importante sería ver aquí la traición de Pedro. Entonces, sí es posible pensar que Pedro le persiguió ese fantasma toda su vida, el fantasma de haber negado a Yeshua 3 veces, después de que dijo que él moriría por Yeshua. Bueno, entonces... Y también cuando Yeshua, antes de subir, de ir, habló con Pedro 3 veces, cuida las ovejas, o los ovejas. Así es, eso está en Juan. Y sabemos que son versículos que la iglesia apóstata, en particular la iglesia católica, utiliza para darle fundamento a la supuesta autoridad que Dios le dio a Pedro, cosa que no es cierto. Yeshua no le dio ninguna autoridad especial a Pedro ni a nadie. Más que todo es el versículo que él iría a fundar la iglesia arriba de la piedra que era Pedro. Sí, Mateo 16-18. No, sabemos que por revelación eso no dijo Yeshua. La piedra es Yeshua, la roca, la piedra no cortada con manos. Entonces, aquí el tema es la traición, la negación. Claro que todos los que hemos vuelto a nacer podemos caer en eso, definitivamente, porque el pecado sigue estando dentro de nosotros, y especialmente si recordamos que el hombre viejo, la criatura vieja, no solamente niega la palabra de Dios, sino que la aborrece. Lo hemos dicho muchas veces, el hombre viejo, el pecado es contrario a la palabra de Dios. O sea, el hombre viejo no quiere a Cristo, no quiere a Yeshua. Y esta está todos los días con nosotros, si queremos o no. Así es, queramos o no, ahí está este negador, este traicionero, este salamero o salamera, la criatura vieja, y estamos viviendo en juicio para que esta no nos lleve cautivos al pecado, a hacer lo que aborrecemos hacer, porque con Yeshua, como dijiste, hay libertad legal y libertad espiritual, porque Él ya cumplió la ley y en ese sentido somos libres legalmente, pero también espiritualmente, porque condenó al pecado en su carne, por medio de su carne, como dice en Romanos, para que ahora estemos libres de la ley del pecado y poder someter a este traicionero, a este negador, que es la criatura vieja. Yo siempre veo como una antena, ¿no? Nacimos con una antena que recibe el radio
de Satanás. Mas cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega Yeshua, cuando renacimos, nos da una antena poderosa que conecta a Dios. Mas siempre está la interferencia cuando estamos manejando y hay dos estaciones tratando de cruzar. Este conflicto en nuestra caminata llega. Es normal, que la gente sabe que es normal, porque a veces si no sabemos esto, pensamos que estamos locos o estamos no caminando con Dios, empiezan a quitar la fe y poner duda. Sí, Ernie, buena metáfora. Ya desde que nacimos con un wifi satánico, por decirlo de alguna manera. Y cuando volvemos a nacer, vía arrepentimiento, recibimos el wifi celestial. Pero el problema viene cuando no se sabe, como muchos no lo saben, porque están atrapados en la iglesia apóstata y ahí no les enseñan que Yeshua no quitó el pecado. Como leen literalmente Juan 1:29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, y otras descontextualizaciones asumen que ya no hay pecado o que no importa porque Yeshua ya derramó su sangre y hay un perdón permanente. Entonces sí hay esa interferencia que dices, pero la interferencia se minimiza al máximo posible, pues si vivimos en el manual divino, ¿no? Si vivimos día por día, si vivimos en juicio contra el hombre viejo, si vivimos crucificados, si vivimos en amor de perdón, si vivimos compartiendo el pan, pues el wifi satánico, pues no puedo decir que se apaga, pero queda reducido al máximo. Ajá, y como dijiste antes de la plática y empezamos a platicar sobre este tema, que llegó, que estar consciente que hay un traicionero adentro que quiere negar Yeshua. Así es, 100%. Este hombre viejo es traicionero, es negador, es ateo. Entonces, ese es el al que hay que someter. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos lucha contra nuestro hombre viejo. Ni siquiera tenemos lucha contra el hombre viejo de los demás. Es con nuestro hombre viejo, nuestra criatura vieja. Siempre muestra esas películas que Pedro no siempre llevaba esta como culpabilidad. Mas si Dios verdaderamente quita las culpas, Pedro, yo creo cuando él habló en Juan a él, que Pedro entendió que, entendió. Y llevaba más él a explicar el amor porque tenía este perdón de Dios, de algo que él sabía que era terrible. Mas también puso la humildad que él necesitaba para saber que, porque él era fuerte, uno de los fuertes. Más fuerte ¿en qué? Sí, las películas suelen presentar a Pedro como una persona que fue atormentada toda la vida por esta negación, la triple negación. Pero es verdad lo que dice, si él recibió el perdón de Yeshua, como de hecho lo pensamos, pues no debió haber vivido atormentadamente, aunque de que tuvo guerra contra eso sí. Pedro tenía una personalidad compleja, era muy pasional, muy sentimental, muy arrebatado, y pues no había tibieza en él era un fervoroso, pero se fue curtiendo su carácter espiritual, desde luego, como en todos los casos, y en el nuestro también. Las pruebas curten el carácter, y quiero pensar que Pedro, cuando llegó a viejo, porque en las cartas de Pedro, ya él mismo hace mención de ser ya un anciano, pues aprendió. Primero hay que también recordar que cuando negó a Yeshua, pues no estaba el Espíritu Santo todavía en Pedro. No había, todavía Yeshua estaba en la tierra. Y no fue hasta sino Pentecostés que este hombre recibió el Espíritu Santo. Pero volvemos a decirlo, se recibe el Espíritu Santo en este cuerpo, en esta alma, pero que al mismo tiempo hay hombre viejo.
Hay hombre viejo. Entonces ese es el punto finalmente del que siempre hablamos en Polvo y Miseria. La lucha sigue y seguirá hasta el fin contra este negador, contra este traicionero, que es la criatura vieja. O sea, Pedro está dentro de mí, Judas está dentro de mí. Podemos ver esa reflexión de todos en nosotros. Y también me llegó el pensamiento de la transfiguración, que Pedro estaba viendo la transfiguración, la gloria. Y después... Bueno, pero después de eso no pudo ni estar con Yeshua 1 hora despierto en Getsemaní. Entonces volvemos a lo mismo, no, aunque vio la transfiguración, aunque vio la gloria del Padre, no tenía el Espíritu Santo y además le faltaban muchas vivencias y pruebas para verdaderamente. Yeshua se lo dijo, vas a padecer. Se lo dijo a Pablo y me lo ha dicho a mí y te lo ha dicho a ti. A nosotros no nos asusta la palabra padecimiento, porque esto es padecer por Cristo, lo cual es un privilegio sublime que tenemos nosotros, la iglesia. Padecer por Cristo debe de ser un motivo de gratitud, porque todo padecimiento por Yeshua es para beneficio y bendición nuestro. Y hay este sufrimiento también, la diaria lucha para estar en la cruz y pasar por subir la cruz y la lucha interna contra esta criatura vieja, ¿no? Yo no le llamaría sufrimiento, pero sí batalla. Es una batalla, no hay duda, es una guerra. Es una guerra. Pero ganada, Yeshua venció y todos los días nos muestra su victoria. Y a cada momento. Desde luego, al final del día, pues ya se ve con lujo de detalles. Esto para las personas que viven en disciplina, porque ese es otro punto. Las personas quieren la justificación, sí, por fe. Y luego la segunda fase de la santificación, que es la disciplina, ya no les gusta. Pero volvemos a lo mismo. Cualquier alma cansada, verdaderamente cansada, se va a dejar disciplinar por Dios gustosamente. Y las personas que no estén cansadas todavía van a estar en esa ambigüedad, queriendo tontamente servir a dos amos, lo cual es imposible. Entonces, hasta que un alma como el hijo pródigo no se decide a dejar el país de los puercos, o sea, el pecado, y vuelva a casa del Padre para quedarse a trabajar ahí, no hay manera. Yeshua es radical, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, el llamado es el mismo de siempre. Si quieres conocer a Dios, pues tendrás que salir de la religión, porque ahí no está Dios. Tú podrás decir, pues es que yo soy cristiano. Pues sí, pero Dios no hizo cristianos. A todos los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos y hijas de Dios. El hecho de que les hayan llamado cristianos a los primeros apóstoles, más bien enviados, eso no quiere decir que seamos cristianos. Lo hemos dicho. Sería absurdo pensar que Yeshua vino a sacarnos de una religión para meternos en otra. Es absurdo, no tiene lógica. Las religiones son de cuño satánico, todas, absolutamente todas, puesto que todas están basadas sobre la misma base: credos, dogmas, rituales, ceremonias, nicolaísmo, balamismo y tesabelismo. Y Mateo 23. Y Mateo 23 nos enseña que no debemos llamar a nadie pastor, pastora, rabino, rabina, gurú. Elevar. Así es, entronizar personas o pedirle intercesión a supuestos santos en el cielo o en la tierra. Entonces esto es un relajo, pero si van con Yeshua van a conocer a Dios en la simplicidad que Dios se revela. Pero pues se tienen que decidir, si no, pues no hay negocio. Y que Él nos da la fuerza para no negar. Así es, porque el alma recibe la revelación y entonces ya sabemos que esta criatura vieja odia a Dios. O sea, lo digo abiertamente, mi criatura vieja aborrece a Cristo, no quiere nada con este Jesús. Sin embargo, Jesús es Dios y mi alma sí quiere con Él. Y es lo que importa. ¿Qué quiere tu alma? Tu hombre viejo siempre va a querer, pues, el burdel. ¿Qué va a querer? Las Vegas. Pero, ¿qué quiere tu alma? Sí. Gracias. Polvo y Miseria. Dios te bendiga grandemente.